Esta es una de las escenas más espectaculares de Everything Everywhere All at Once, la película ganadora del Oscar. Yo la recreé usando mis propios recursos y este fue el resultado. ¿Quieres saber cómo lo hice? Vamos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es grabar la parte de Evelyn Kwan siendo absorbida en el túnel. Para eso tenemos a nuestra Michelle Yeoh, representada por Magali. Esta escena la hicieron usando chroma key o pantalla verde, pero si no tienes, no te preocupes porque hoy no usaremos nada de eso. Para grabar solo necesitamos poner a la actriz frente a la cámara en esta posición y hacer que se mueva hacia los lados con sus manos al frente. Es importante que la actriz esté correctamente iluminada porque al no usar pantalla verde tendremos que recortarla digitalmente con el pincel de rotoscopia en After Effects. Entonces necesitamos que no haya zonas oscuras en su cuerpo y que el fondo contraste. Fondo oscuro y actriz bien iluminada funcionaría perfecto. Yo aproveché esta luz azul para recortar un poco mejor la imagen. También es importante grabar con una apertura entre f4 y f5.6 para evitar demasiado desenfoque, porque corremos el riesgo que el personaje no pueda ser bien silueteado en postproducción. Ideal que grabemos con un lente angular para garantizar que ella entre completo en el plano. Si sus manos salen del encuadre, las vamos a perder en la rotoscopia. Un 24 mm puede ser perfecto. Esto nos ayudará también a distorsionar un poco el sujeto y generar esta sensación de absorción a través del túnel. La grabación debe ser en cámara lenta porque la idea es jugar con distintas velocidades de movimiento en postproducción. En mi caso yo grabé a 120 frames por segundo, tú puedes grabar a 60 frames. Y para hacerlo todo más realista usaremos un ventilador a full potencia para que le tire el cabello hacia atrás. Ya tenemos a Evelyn fingiendo ser absorbida. Buena actuación, Magali. Ahora vamos a proceder a crear el fondo del túnel del multiverso. Así que vamos a crear un hyperzoom. Para eso vamos a necesitar una cámara y un gimbal. No importa si tienes una cámara profesional o un teléfono celular, lo importante es que estabilices tus tomas y vayas lentamente caminando por las calles buscando espacios con puntos de fuga y avanzando siempre en línea recta con tu cámara centrada. Yo tomé mi Sony A7S III y grabé con un DJI RS2 usando el modo de bloqueo del estabilizador y modo SQ de mi cámara. Con esto logré la cámara rápida de forma automática. Si tu cámara o celular no tiene esta opción de grabar en cámara rápida, puedes grabar normalmente y después adelantar la toma de postproducción. Importantísimo, si queremos lograr un mejor desenfoque de movimiento del fondo, es importante que grabemos por debajo de la regla de los 180 grados de obturación. Es decir, que trabajemos con obturaciones muy bajas que estén por debajo del 1/30, 1/20, 1/15. Entre ese rango me mantuve yo grabando con mi cámara sobre el gimbal. Ok, ya tenemos la toma del personaje y también el fondo para los clips del hyperzoom. Es momento de fusionarlo todo en postproducción. Para eso vamos a abrir After Effects y procederemos en primer lugar a crear el hyperzoom juntando todos los clips grabados con el gimbal en la calle. En mi caso cada clip ya fue grabado en cámara rápida, pero para el túnel del multiverso necesito aumentar aún más la velocidad. Para ello hago clic en el botón derecho sobre el archivo de video, voy a tiempo y luego activar remapeo de tiempo. Esto va a crear un keyframe o fotograma clave al inicio y al final del clip. Para aumentar la velocidad solo debo arrastrar el keyframe final acercándolo al inicial. Mientras más cerca, mayor será el efecto de cámara rápida. Luego recortamos un poco la toma al principio y al cierre para sacar las partes sobrantes. Repetimos esto con el resto de los clips y listo. Ya tenemos nuestras cámaras ultra rápidas. Para que quede mucho mejor vamos a refinar las tomas agregando desenfoque de movimiento de forma muy sencilla. Vamos al panel de efectos y en ajustes preestablecidos escribimos CC Force Motion Blur. Arrastramos el efecto sobre el clip y buscamos la pestaña Control de efectos para alterar la opción Motion Blur Samples y ponerla en 40 y el Shutter Angle lo ponemos en 180 grados. Repetimos este efecto en todos los clips y de esta forma obtendremos un desenfoque de movimiento orgánico que le ofrecerá sensación de velocidad máxima a nuestro túnel. Así es como se ve. Ya tenemos nuestro túnel y ahora hay que sumar a la actriz. Como no tengo una pantalla verde en mi estudio, utilicé After Effects para recortar el sujeto de fondo. Para lograrlo usé una herramienta llamada pincel de rotoscopia. Para aplicar el pincel tenemos que darle doble clic al archivo de video en la línea de tiempo y luego buscamos el botón pincel de rotoscopia que se encuentra en la barra superior de tareas.
Con este pincel podemos marcar las zonas que queremos mantener y la herramienta se va a encargar de eliminar lo que esté fuera de esos bordes. El pincel de color verde agrega partes a la selección y el rojo las elimina. Con un simple clic usamos pincel verde y lo alternamos con el rojo apretando la tecla Alt. Tenemos que ir paso a paso con mucha paciencia seleccionando bien las partes que queremos preservar. Como ven, fui poco a poco bordeando a la actriz hasta obtener un resultado convincente. Adicionalmente, fui a control de efectos para alterar algunos valores que me permitieran mejorar la calidad del pincel. Por ejemplo, modifiqué el calado de 5 a 10 puntos para suavizar el recorte del personaje, subí un poco el mate del borde, seleccioné la opción de desenfoque de movimiento y depuré colores de borde. Los ajustes dependerán de la calidad de tu toma, por lo que no hay una fórmula o un valor mágico. Tienes que ir probando. ¿Y qué hacemos para evitar que el cabello sea mal recortado? Pues para eso tenemos un pincel especial llamado Perfeccionar Borde, que está justo debajo del botón de pincel de rotoscopia. Este pincel lo aplicamos sobre los bordes cercanos al cabello y evitamos que se hagan recortes bruscos en esas zonas. Con esto aplicado vamos a darle clic al botón Congelar, que está abajo del panel de previsualización del video, y obtendremos de esta forma un render con el sujeto recortado sin el fondo. Este render tomará mucho tiempo, así que te recomiendo muchísima paciencia. Al finalizar el render, si al reproducir vemos que hay zonas que se salen de los bordes, desactivamos la opción Congelar y acomodamos la selección en los puntos donde hubo mayores alteraciones. Como verán, el resultado es bastante bueno para no haber usado pantalla verde y tampoco es necesario que sea 100% perfecto, ya que al juntar este clip con el túnel de fondo vamos a lograr engañar un poco la vista. Por último, debemos exportar este clip dejando el fondo transparente. Esto podemos hacerlo con Adobe Media Encoder usando el ajuste predeterminado GoPro Cineform RGB de 12 bits con alfa. El alfa es justamente para que se mantenga la transparencia de fondo. Con el túnel listo y la actriz sin fondo, podemos cerrar After Effects y abrimos el software de edición con el que haremos el montaje. En este caso yo usaré Adobe Premiere, al igual que lo hicieron los creadores de Everything Everywhere All at Once. Para el montaje usaremos un criterio que voy a denominar ensuciar la composición. Con ensuciar la composición me refiero a que usaremos la mayor cantidad de efectos y elementos visuales posibles que nos permitan distraer la atención del espectador de los pequeños detalles que tenga nuestro video. A ver, si bien soy filmmaker y me manejo bien con la edición, mi fuerte es la dirección de fotografía, así que no soy nada experto en efectos especiales. Sin embargo, este tutorial es para personas como tú y como yo, que aún no nos hemos ganado un Oscar en efectos visuales y que queremos divertirnos acercándonos así sea un poquito a lo que logran artistas especialistas del área. Te voy a mostrar rápidamente los elementos y efectos que yo apliqué y cómo logré involucrar al sujeto con el fondo hasta encontrar un resultado que me dejara contento. Lo primero que hice fue recortar el clip de la actriz en muchas partes, jugando con distintas velocidades del mismo. Botón derecho sobre clip, velocidad y alterar el porcentaje de velocidad. Después usé fotogramas claves para aumentar y disminuir la escala, cambiar la posición y alterar la rotación. De esta manera logro que el personaje varíe en tamaño, dirección y orientación a medida que avance el video. Lo mismo hice con el fondo, modifiqué la posición, escala y rotación para ir a la inversa del sujeto, es decir, si el sujeto aumentaba de tamaño, al mismo tiempo aumentaba la escala del fondo. Con esto logró dinamismo y tridimensionalidad. Para integrar mejor el fondo con el sujeto, fui a la pestaña de efectos y apliqué Camera Blur o desenfoque de cámara en 2 puntos. Esto me permitió restar nitidez a la imagen para que todo se viera menos falso. Alrededor de la actriz creé una máscara con gran calado, a lo que agregué un efecto de desenfoque direccional con dirección de 90 grados. Esta máscara la hice usando una capa de ajuste que afectara las zonas alrededor de la actriz, difuminando aún más los bordes y creando destellos en su cabello y en sus manos. Otra parte importante fue el proceso de colorización. Es clave que el personaje cambie su colorización junto con las transiciones que van ocurriendo en el fondo. Así que si el fondo era azulado, mi personaje también debía ser colorizado con tonos similares. Lo mismo con los fondos diurnos, nocturnos, amarillentos, etc. Cada vez que cambió el fondo, metí un corte en el clip y ajusté el color usando disolvencias en la mayoría de los casos para que el cambio fuese gradual. Como les dije, ensucié muchísimo el montaje con flashes, flickers, overlays, líneas de velocidad que tenía en mis archivos. Todos estos elementos los distribuí a lo largo del video para que sirvieran como transiciones bruscas. Y para que funcionaran correctamente, debí cambiar la fusión de cada uno de ellos en la pestaña Opacidad del panel de control de efectos.
Y hablando de transiciones, no puedo olvidar lo importante que fueron estos zoom in y zoom out predeterminados que obtuve gracias a dos plugins que descubrí hace poco. Uno es Premiere Studio, el otro es Premiere Composer. Ambos tienen versión gratuita y traen muchos elementos valiosos para tu flujo de edición. Aquí hay una transición, aquí hay otra y por supuesto no puede faltar esta para cerrar. Ya para finalizar decidí integrar este efecto de vidrio rompiéndose, que si observan bien también lo usaron en la película. Y le modifiqué la opacidad con el modo fusión pantalla, logrando de esta manera que se fusionara con todos los clips que quedaran por debajo. Para culminar, hice un trabajo de talonaje global empleando capas de ajustes con LUTs, corrección de color, viñeteado y otra con estas partículas de sucio casi imperceptibles. Así de colorido quedó el timeline, y así quedó la recreación de esta escena épica de Everything Everywhere All at Once, o como le diríamos en español, todo en todas partes al mismo tiempo. Y si te gustaría aprender a recrear más efectos de películas de cine, te recomiendo que vayas a ver este tutorial donde te enseño cómo hacer un dolly zoom o efecto vértigo sin necesidad de un dolly, como por ejemplo hacerlo con un gimbal. Este video está muy bueno, así que te lo recomiendo, anda a verlo.